Competí con mi hermana toda la vida. Siempre pensé que mi historia no valía la pena contarla, que no era tan fuerte como otras que he escuchado, que no tenía suficiente drama, que no merecía ser escuchada. Pero un día, después de ver tantas historias aquí, después de ver cómo muchas mujeres se atreven a hablar, a decir su verdad, me di cuenta de que yo también tenía algo que contar, algo que me ha marcado toda la vida, algo que, aunque lo negué por años, sigue dentro de mí como una herida que nunca terminó de sanar. Esta no es solo la historia de una relación entre dos hermanas, es la relación de una competencia silenciosa, de una lucha que nunca pedimos, de un amor de madre que nos hicieron pelear como si fuéramos enemigas. Mi nombre es Lola y esta es la historia de cómo siempre creí que mi hermana era la manipuladora, la que se aprovechaba de todo, la que se ganaba el cariño de mi madre de una manera injusta, pero terminé descubriendo que la verdadera villana de esta historia siempre estuvo más cerca de lo que pensé. Desde que tengo memoria, Dina y yo siempre estuvimos en competencia. No una competencia abierta, de esas que se notan, sino una guerra silenciosa, una lucha invisible que aunque nadie lo decía en voz alta, las dos sabíamos que existía. Mamá nunca nos enfrentó directamente, no nos hacía pelear a gritos ni nos comparaba en público. No, lo suyo era más sutil, más cruel. Conmigo era una persona y con Dina era otra, y yo lo notaba pero no sabía cómo explicarlo. Cuando estaba conmigo me hablaba mal de Dina, insinuando que era egoísta, que se aprovechaba de ella, que siempre conseguía lo que quería. A ti siempre te ha tocado más difícil, Lola. Tú eres agradecida, tu hermana no tanto. Y cuando estaba con Dina hacía lo mismo, pero al revés. Tú siempre has sido más noble, Dina. Lola es fuerte, pero no tiene tu corazón. Nos ponía a competir sin que nos diéramos cuenta. Nos hacía creer que teníamos que demostrar quién era la mejor y caímos en la trampa. Desde pequeñas, Dina y yo peleábamos por el cariño de mamá. Yo lo veía todo como una injusticia. Yo hacía todo bien, siempre le ayudaba con la casa, siempre era responsable, siempre estaba ahí cuando me necesitaba. Pero a pesar de todo, ella parecía querer más a Dina. Dina era la hija que sufría más. Dina era la que siempre tenía el problema, la que siempre necesitaba más atención, la que siempre conseguía que mamá le diera lo que quería. Si yo pedía algo, la respuesta era un no rotundo. Si Dina pedía lo mismo, la respuesta era el vamos a ver, y eso me mataba por dentro, pero nunca me quejé. Me dije a mí misma que lo aceptaba, que así era la vida, que yo era la fuerte, la que podía con todo, la que no necesitaba tanto amor como ella, o al menos eso me obligué a creer. Cuando crecimos, la rivalidad se volvió más amarga. Ya no era solo quien recibía más cariño, sino quien era la mejor hija. Yo me convertí en la hija perfecta, o al menos eso creía. Siempre hacía todo bien, siempre estaba disponible para mi madre, siempre me aseguraba de que supiera que yo era la que estaba ahí para ella, la que nunca la defraudaría. Y Dina siempre hacía todo mal. Al menos eso pensaba yo. Dina era desordenada, irresponsable, inestable. Mamá se la pasaba quejándose de ella, diciéndome que yo tenía que ser el ejemplo, que yo tenía que ayudarla, que yo tenía que entenderla. Pero a pesar de eso, a pesar de todas las quejas, de todas las cosas malas que mamá decía de ella, siempre terminaba dándole lo que quería. Y eso me dolía más que cualquier cosa, porque yo me esforzaba tanto, tanto, y nunca era suficiente. Siempre tenía que probar que era mejor que Dina. Siempre tenía que demostrar que yo era la hija ejemplar. Siempre tenía que competir por el amor que en teoría debería haber sido incondicional, pero no lo era, no con nosotras. Un día todo explotó. Mamá cayó enferma. No era nada grave, pero necesitaba ayuda, y como siempre fui yo la que estuve ahí. Yo la llevé al médico, yo le compré las medicinas, yo me aseguré de que comiera bien, yo dejé cosas importantes de mi vida para cuidarla. Y Dina apenas aparecía. Iba de vez en cuando, pero nunca se quedaba mucho. Siempre tenía algo más importante que hacer. Siempre tenía una excusa. Siempre ponía su vida por encima de mamá. Y aún así, mamá hablaba de ella como si fuera la mejor hija del mundo. Cuando venían familiares a visitarla, les decía, ay, Dina siempre está pendiente de mí, Dina, Dina, Dina. ¿Y yo qué? ¿Qué había hecho ella? Yo era la que estaba ahí. Yo era la que hacía todo, yo era la que renunciaba a cosas importantes para cuidarla, pero la que recibía el reconocimiento era Dina. Ese día sentí que algo dentro de mí se rompió y llegó el momento de enfrentarla. ¿Por qué haces esto, mamá? Le pregunté con la voz temblando de rabia. Porque siempre la pones por encima de mí. Mamá me miró con sorpresa, como si no entendiera de qué hablara. No sé de qué hablas, Lola, pero ya sabía que sí lo sabía. Y Dina también, porque Dina estaba ahí escuchando todo. Y por primera vez en mi vida vi en sus ojos el mismo resentimiento que yo sentía. Por primera vez entendí que ella también había estado peleando la misma batalla. Por primera vez vi a mi hermana como la que realmente era.
una víctima más de nuestra madre. Resulta que ese día nunca lo vio venir mi mamá, pues nos crió con la típica costumbre de que los papás son intocables y que nunca se les puede llevar la contraria, porque sería irrespeto y una falta de todo, que nos quemaríamos en el infierno si tan solo le lleváramos la contraria y damos nuestro punto de vista. Pero ya llegó el momento de destapar todo. No aguanté más, no callé más por amor a mí. Ese día cuando la confronté delante de Dina, su máscara quedó expuesta. Las dos habíamos sido víctimas de la actitud de manipulación de mi mamá tan terrible. Sin compasión nos había llevado a un mundo de competencia por amor. Por primera vez entendí que no había disfrutado de mi hermana, por estar pendiente de mi mamá que nos hundía en el dolor y la confrontación. Gracias a Dios llegó ese día. Ese día todo cambió porque entendí que Dina no era la manipuladora, que Dina no era la culpable, que ninguna de las dos lo era, que todo este tiempo nos hicieron pelear por algo que debió ser nuestro sin condición, el amor de una madre. Pero mamá nunca nos quiso igual. Mamá nos puso en guerra desde que nacimos y lo peor de todo es que nosotras caímos en el juego. A veces la mayor traición no viene de los hermanos, a veces la mayor traición viene de quienes nos enseñaron a amar. Crecimos creyendo que nuestra lucha era entre nosotras, que teníamos que demostrar quién era mejor, quién merecía más amor. Pero la verdad es que nunca debimos competir, porque el amor de una madre no debería ser un premio, debería ser un derecho, pero no todas las madres saben amar, y cuando el amor de una madre es condicional, el daño que deja dura para siempre.